En el día de hoy, jueves 2 de junio de 2022, nos hemos reunido en esta sala virtual para hacer el análisis de otro episodio muy interesante, muy importante, de lo que ha sido el trasiego de la lucha del ejército colombiano contra los grupos terroristas en Colombia, contra el crimen organizado del Partido Comunista contra Colombia, de las guerrillas, en este caso del M-19, en un sangriento combate que se escenificó en la zona rural del municipio de Jamundí, sobre lo que se llama los Farallones de Cali, que es la cordillera occidental que atraviesa de sur a norte el departamento del Valle y toca precisamente a los dos municipios, Jamundí y Cali, que son pegados, están uno al lado del otro, y que tiene una incidencia en todos los campos: cultural, social, político, económico y de seguridad para ambas municipalidades. Entonces vamos a entrar en materia a ver estos episodios. Buenos días, mi coronel Villamarín. Buenos días, mi coronel. Con base en la prolongada historia de la violencia comunista contra Colombia, ¿cuál es la importancia geoestratégica del por siempre convulso municipio de Jamundí, Valle del Cauca, para la época de los hechos, blanco de las acciones criminales del M-19? Bueno, mi coronel, entonces tenemos aquí un mapa del departamento del Valle y con la ubicación de Jamundí, y también de Colombia con la ubicación del departamento del Valle. Entonces ya lo hemos reiterado en varios episodios de este recuento de la memoria histórica, la importancia geoestratégica del Valle, pero la recordamos para quienes nos escuchan por primera vez o ya lo olvidaron. Es un departamento que está ubicado en el centro occidente de Colombia, que tiene una ubicación geoestratégica fundamental, porque al occidente del mismo tiene toda una cantidad de ensenadas. Es impresionante la cantidad de ensenadas que tiene el departamento del Valle, lo cual significa que pueden ser aprovechadas como muelles turísticos o comerciales de pequeño calado, y dos puertos muy grandes de gran calado, más los que faltan, que se podrían adecuar con las nuevas tecnologías que tiene la ingeniería oceanográfica, que tiene todo el occidente enmarcado dentro de la selva del Pacífico, que tiene una riqueza marítima incalculable que se puede explotar en favor de todo el país, y que en la proporción en que avanza hacia el oriente del departamento encuentra a la gran cordillera occidental, que también es muy fértil para la agricultura por sus suelos volcánicos y por sus condiciones topográficas, y luego cae al valle del río Cauca, que lo vemos, que atraviesa aquí en el mapa, también de sur a norte o de norte a sur, como lo queramos mirar, pero de sur a norte su recorrido de las aguas, y parte el departamento en dos, porque del valle al oriente vuelve y nace una nueva cordillera que es la central. Entonces, dentro de ese esquema se encuentra ubicado el municipio de Jamundí al sur del departamento. Es el municipio más sureño del departamento del Valle y limita directamente con el departamento del Cauca, particularmente con el municipio de Santander de Quilichao, entre otros, y avanza hacia el norte y rápidamente encuentra la ciudad de Cali. Aquí hay un detalle curioso: es que toda persona que conoce Cali, sin analizar el mapa y sin entrar a las zonas rurales, cree que Cali es un municipio demasiado grande porque está urbanizado todo. Realmente Cali no tiene ya zonas, muy pocas zonas, sobre todo para las cordilleras que le quedan al occidente, le quedan zonas aún sin urbanizar, pero lo que es en la parte media y baja de las alturas, Cali ya está completamente urbanizado y por eso se ve tan grande. Pero si miramos el vecino municipio de Jamundí, que se veía pequeño hace unos años, pero ya se ha urbanizado bastante, es inclusive igual de grande en tamaño al municipio de Cali. Y que otra cosa que casi nadie analiza y estudia
es que el municipio de Buenaventura no solo es el más grande de Cali, del Valle, perdón, sino que el solo municipio de Cali cabe 7 veces dentro del espacio territorial de Buenaventura. O sea, lo que tiene el departamento del Valle con el municipio de Buenaventura es un verdadero tesoro. Y lo que tiene el municipio de Buenaventura en territorio por explotar y por trabajar es otro tesoro que no han entendido los dirigentes corruptos que se apoltronaron aquí en el puerto de Buenaventura con el único fin de saquear a dos manos los recursos que son ingentes y son múltiples por el ser el puerto comercial más importante del occidente colombiano, pero además porque se han concentrado allí un montón de problemas sociales de narcotráfico, de delincuencia, de contrabando, de trata de personas, de hurtos, etcétera. Entonces, se ha enfrascado este municipio en una zona urbana que no tiene tampoco un desarrollo suficiente a pesar de los recursos que recibe y se ha olvidado completamente de su potencial rural y sobre todo de su potencial hídrico que podría ser aprovechado en turismo, agricultura, eh, sistemas agropecuarios, etcétera, investigación científica. Entonces, Jamundí limita al occidente también con el municipio de Buenaventura, cruzando la cordillera, baja y entra a la zona del Naya y a otras zonas que son muy conocidas por su riqueza eh, natural, pero también por la cantidad de problemas geopolíticos y sociales que ha caracterizado esta zona. Entonces, el municipio de Jamundí, en síntesis, tiene una importancia capital porque limita al norte con la ciudad de Cali. Muchas personas viven en Cali, Jamundí ya casi no se determinan bien cuáles son los límites por la cantidad de urbanizaciones que hay al sur de Cali y al norte de Jamundí, que limita al oriente con el río Cauca, que es una zona muy importante para el comercio, para otro tipo de desarrollos, y que al occidente está limitando con la cordillera de los Farallones, que ya es parte del territorio de Buenaventura y puede entrar al Pacífico. Entonces, esa sería la importancia estratégica de Jamundí, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas del área rural del municipio de Jamundí y en particular del corregimiento de San Antonio, donde ocurrió el contundente golpe a la cuadrilla del M-19 encabezada por el bandolero Carlos Pizarro, alias Carro Loco, en sucesivas maniobras de combate tipo contraguerrillas en marzo de 1986? Bueno, mi coronel, entonces, para entender la importancia geográfica del área rural, miremos otros detalles del área urbana, que es que realmente es un pequeño municipio que no se entiende por qué lo partieron en dos. Habría que revisar bien la historia, pero debería ser un solo bloque integrado con Cali en un área metropolitana y ser todo el municipio de Cali así de grande, ya que las condiciones son las mismas. Y aquí vemos el desarrollo que hay en Jamundí, al norte de Jamundí, es impresionante. Y lo va adquiriendo más acercándose a Cali y ya prácticamente se confunde uno con otro. Tiene unas carreteras más o menos aceptables y ha crecido muchísimo. Entonces, muchas personas viven en Jamundí y dicen estoy viviendo en Cali, porque ya es obvio, son dos municipios, pero ya es la costumbre. Y aquí vemos una toma del área central, del área céntrica de la ciudad de Jamundí, que ha venido creciendo y seguirá creciendo, y su vida es igual de activa e intensa ya en respecto, por lo menos comercial, a muchos sectores de Cali. Aquí vemos nuevamente un mapa que nos presenta mejor todavía lo de las dos cordilleras, la occidental, la oriental y el valle atravesando toda esa rica tierra con las dificultades que eso genera para la geopolítica. Y ya respecto al área rural, que es la pregunta específica de mi coronel González, aquí tenemos, esas son las cabeceras, la foto alargada que está a la izquierda, son las cabeceras del río San Antonio o Jamundí. Entonces, usualmente las personas que visitan Jamundí lo miran nomás la parte plana, porque no analizan que tiene una zona rural muy amplia y que es bastante quebrada, porque como decíamos, son las estribaciones orientales de la cordillera occidental. O sea, la parte oriental de la cordillera occidental cae sobre Jamundí.
Y el río San Antonio o Jamundí, que tienen los dos nombres, nace arriba en la cordillera para ir a caer obviamente al río Cauca, es uno de los afluentes del río Cauca. Lo vemos que tiene unos cursos de agua que se van nutriendo por toda esa vegetación y esa formación morfológica de la cordillera. Y en la foto nos llama la atención que ya es una zona que está electrificada, o sea que se ha desarrollado también bastante ese municipio, por lo menos ha tenido una inyección económica. En la foto superior derecha vemos que ya hay una serie de construcciones riesgosas, como todas las construcciones en el piedemonte cordillerano colombiano de las tres cordilleras, porque están en la falda y simultáneamente vemos que la falda en la parte de arriba es bastante rocosa, pero no tiene capa vegetal, lo cual puede generar erosiones con el paso del tiempo, que le han construido carreteables sin ninguna formulación técnica, sino construidos más o menos, como hemos dicho siempre, por donde las mulas abren camino. Ahí esa es la guía que siguen los ingenieros y los topógrafos, pero una serie de viviendas en la falda donde se nota que ha habido afectación del ecosistema para hacer cultivos, lo cual naturalmente puede ser causa de posteriores deslizamientos. Ahí vemos ese tipo de casas. Y vemos otra foto de una finca que tiene sus cuerdas de alambre con una vegetación propia casi de páramo, ya una vegetación muy rala. Y al mismo tiempo vemos que en la parte de arriba se ha descumbrado el monte para hacer potreros de ganadería extensiva, lo cual va afectando el ecosistema en todos sus componentes. Esa es la característica, un área quebrada, fría. Jamundí es de clima cálido, pero esto ya es montaña, es frío. Montaña muy corrugada, muchos pliegues, algunas partes boscosas o semiboscosas. Aquí se ven una serie de casas construidas cerquita, pero en la mayoría del sector las casas son distanciadas una de otra. O sea, un terreno completamente apto para que una guerrilla sobreviva. Eso es la condición general del área rural de Jamundí, mi coronel González. Muchas gracias, mi coronel. Para marzo de 1986, cuando ocurrieron estos hechos, Colombia vivía una situación muy intensa de violencia narcoguerrillera, agravada por la cuestionada gobernabilidad del presidente Belisario Betancur, la violencia de la Coordinadora Nacional Guerrillera, que mediante constantes y continuos actos terroristas exigía reforma a la Constitución de 1886, complementada por la Comisión de Acciones Narcoterroristas de Pablo Escobar y el Cartel de Cali en las principales capitales del país. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del contundente golpe a una cuadrilla del M-19 en sucesivos combates tipo guerra regular ocurridos entre el 1 y el 3 de marzo de 1986 en San Antonio, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca? Bueno, entonces la importancia geoestratégica es que aquí vemos en este mapa las dos cordilleras y el M-19 lo analizó muy bien porque sus dirigentes principales eran del Valle del Cauca, se habían formado en la lucha terrorista del Partido Comunista y las FARC y tenían claro algo que hemos repetido en estos días, separando al Valle del Cauca de Colombia, separan todo el occidente porque Chocó es un departamento que depende parcialmente de Antioquia y parcialmente del Valle del Cauca y está muy alejado de la civilización que debería tener. Hacia el sur, el Cauca es muy relacionado con lo que ocurre en el valle. Hacia el oriente, pues está el Huila y el Tolima. Y más al sur está el departamento de Nariño con extensión al Putumayo. Entonces, desde esa posición geoestratégica, el Valle del Cauca es fundamental para el control de
territorial de los movimientos guerrilleros que se acentúen en esta región debido a que tiene las dos cordilleras, la parte del valle, hay riqueza industrial. La ciudad de Cali, Palmira tienen un buen emporio industrial de diferentes renglones de la economía y tiene un valle que es muy rico en agricultura, particularmente de la caña, con unas breñas al lado y lado que son aptas para el cultivo de café y otros productos de pan coger. Y al occidente pues tiene el puerto más importante comercial de Colombia, con algunas de las principales carreteras a lo largo del valle. Entonces, tener el control de esa zona estratégicamente es fundamental para partir a Colombia en dos. Y eso lo reiteramos, fue la razón por la que el bandido Alfonso Cano se trasladó del Tolima aquí al Cauca para continuar su acción criminal contra Colombia, no solamente porque lo tenían perseguido en el sur del Tolima, como dicen algunos, inclusive militares en exposiciones públicas. Esa es una de las razones. Pero la otra es que ya lo vimos, la importancia estratégica de Pradera y Florida sobre Cali y lo que significa el norte del Cauca dentro de un proceso revolucionario frente a la ciudad de Cali. Entonces, por esas razones, en ese momento en que el M-19 se acentuó y se asentó en las dos cordilleras cercanas a Cali, con proyección hacia el centro del país, era necesario actuar con contundencia para evitar la expansión de este grupo criminal que, como ya lo hemos analizado en anteriores episodios, tenía unas intenciones muy avesadas, que las pudiera cumplir o no, eso es otra cosa, pero que sus intenciones eran esas y las estaba empujando a todo pulmón con la complicidad de muchos politiqueros corruptos que se les prestaban para legitimarlos y para ayudarles al show publicitario contra Colombia. Y coronel, ¿cuál era la situación de las guerrillas de la Coordinadora Nacional Guerrillera a nivel nacional, en especial la del M-19, en el departamento para marzo de 1986, cuando el ejército destruyó ese foco terrorista que cometía muchos crímenes contra el pueblo colombiano, en especial los habitantes del Valle del Cauca? Bueno, pero entonces ya sabemos que para el año de 1986 estaba terminando la época de vigencia de la Coordinadora Nacional Guerrillera y ya en Casa Verde, las FARC, ante el fracaso del presidente Betancur, fracaso estruendoso de su política de paz, las FARC estaban asumiendo un liderazgo que lo consideraban propio y convincente dentro de los demás grupos terroristas. Entonces el M-19 estaba saliendo de ser el visible de la Coordinadora Nacional Guerrillera a ser parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, fue el nombre nuevo que le dio Jacobo Arenas, reviviendo o imponiendo mejor su plataforma diseñada para 1982 con la séptima conferencia de la campaña bolivariana para una nueva Colombia. Entonces, en el Cauca y en el Valle no habían podido lograr eso porque el M-19 era el más activo. Entonces, a diferencia de otras regiones del país, en el Valle y en el Cauca seguía siendo la preeminencia del M-19 dentro de esa Coordinadora Nacional Guerrillera y con ese posicionamiento de ser los que movían mayor fortaleza en esa región, llegaron a las reuniones a Casa Verde a constituir la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. La campaña bolivariana para una nueva Colombia estaba en boga en todo el país. En todo el país estaba en desarrollo la campaña bolivariana para una nueva Colombia de las FARC, pero en el Valle, reiteramos, sí había presencia de las FARC, claro, ya el sexto frente que dirigía el sargento Pascuas se había desdoblado en el 30 y se había desdoblado en el octavo y estaba creciendo, pero su presencia era más orientada a los secuestros, a mantener una creciente relación con los indígenas, que hoy en día la vemos muy consolidada con el tema del narcotráfico. Desde esa época lo estaban trabajando. Y a buscar corredores hacia Buenaventura, porque las FARC miraban mucho más a largo plazo, era cómo instalar verdaderos focos revolucionarios
que fueran sólidos y en algunas partes dar la pelea, o le estaban dando, para ser visibles, en otras pasar más o menos de agache para ganar tiempo y asentarse mejor. En cambio, el M-19 quería la guerra ya para ahora y la presencia permanente armada para adelantar la revolución de la ciudad al campo. Las FARC lo veían al contrario, del campo a la ciudad. Bueno, entonces seguimos. Jamundí, por su ubicación geográfica, ya lo vimos, es una especie de retaguardia estratégica de Cali en todos los sentidos y hoy más que antes, pero en ese tiempo para el tema revoltoso, el tema de guerrillas sí que era fundamental, porque en una bucetica de esas pequeñas que circulaba expreso Palmira entre Cali y Jamundí eran 20-25 minutos y ya estaba en otro municipio con nuevas condiciones de control municipal, con la policía que ya no dependía del departamento de policía de Cali, sino del departamento de policía Valle, y eso tiene sus connotaciones en el manejo del orden público y en el intercambio de información y otra cantidad de temas interesantes. Y el ejército con 1000 responsabilidades en todo el departamento, la guerra desatada por el M-19 en distintos puntos del departamento, tenía a Jamundí en una retaguardia importantísima porque al ver las dos cordilleras es muy fácil para una guerrilla entrar a hacer una acción terrorista o criminal en Cali y luego replegarse hacia las cordilleras oriental, central y occidental en dirección norte o dirección sur. Y Jamundí queda en un corazón preciso porque articula el valle con el Cauca, el valle Buenaventura con Cali o cruzando el río Cauca puede salir inclusive hasta el sur del Tolima. Entonces, una retaguardia estratégica muy importante era el municipio de Jamundí y sigue siendo para Cali en todos los sentidos. Y en la parte social y política, pues con mayor razón, porque ya desde esa época mucha gente trabajaba en Cali y vivía en Jamundí por los costos. Era muy común, por ejemplo, la matrícula de los vehículos en Jamundí por la facilidad que tenía de ir a las oficinas de tránsito y no a Cali, pero eso afectaba obviamente las finanzas del municipio de Cali. Bueno, tenía también una proyección desde ese momento el M-19 sobre Cauca, Tolima y Chocó. Ya vimos que la proyección de la coordinadora como tal, como la FARC, es todo el occidente, pero el M-19 lo veía que el epicentro del valle y proyectarla hacia Cauca, Tolima y Chocó para avanzar hacia el control de Cundinamarca, Antioquia y el Viejo Caldas, y con eso daban por seguro que el resto del país les quedaba más fácil de dominarlo. Era la visión que tenía el M-19 de su guerra. Ya era evidente para esa época unos vínculos, unas relaciones de amores y odios con los carteles del narcotráfico de Cali y los nacientes del norte del valle. Recordemos que para esa época, 1984, gracias a la laxitud de Belisario Betancur y unos nunca aclarados nexos de ese señor con el cartel de Cali, que comenzaron cuando fue embajador en España y prestó la embajada de Colombia en España para que se asilara el comunista Felipe González, y desde ahí se terminó de hacer toda la componenda para derrocar a Franco. Belisario Betancur hizo parte de toda esa componenda y allá llegaron los hermanos Rodríguez Orejuela como inversionistas a Madrid y ahí los conoció y ahí se hizo amigo de ellos. Y en el año 84, cuando ya Belisario era presidente, escuchen bien esto, cuando Belisario era presidente, el bandido ese que murió ayer en Estados Unidos, Al Gilberto, fue capturado en España. Entonces Felipe González, que era el presidente o el primer ministro, el presidente de España, movió cielo y tierra para que el señor Rodríguez Orejuela no fuera extraditado a Estados Unidos. Y con una serie de componendas, porque los abogados españoles son iguales a los colombianos, hicieron el montaje, la coartada, y terminó no extraditado a Estados Unidos, que lo estaba pidiendo, sino reenviado a Colombia antes de que Belisario Betancur aprobara la extradición de colombianos a Estados Unidos por medio de la Corte Suprema. Y entonces el argumento que sacaron era que los torcidos que había hecho Rodríguez Orejuela
eran en Colombia, no en Estados Unidos, y por esa razón no salió para allá. Y a los pocos meses quedó en libertad y siguió delinquiendo. Y siguió delinquiendo y tenía contactos con las FARC, con el M-19, con el mismo cartel de Medellín, no se odiaban en ese tiempo. Entonces, en ese entorno estaban metidos todos estos delincuentes de las FARC, del ELN, del Ricardo Franco, y ahí esas disputas terminaron después con muchos más eventos de crímenes que aún no se sanan. Entonces vemos que la responsabilidad histórica de los dirigentes nacionales ha estado siempre ligada con el narcotráfico y la violencia. Entre tanto, el M-19 estaba desarrollando, ya lo hemos visto, en medio de sus reunitis, porque era acción cometida un periodo de 3-4 meses, y hay mismo asamblea, reunión de cabecillas, y como tenían de recursos de los atracos que hacían, de los robos y de las extorsiones y de lo que les daba el narcotráfico, entonces tenían recursos suficientes, era un grupo rico. Ya estando en todo ese escenario, entonces hacían muchos cursos para los terroristas. Y el ilustrísimo doctor Antonio Navarro Wolf era el dirigente de todas las organizaciones terroristas urbanas del Valle del Cauca con extensión al país. Y allá estaba en Cali, y en la zona de Siloé. Creo que hay un micrófono abierto y nos está interrumpiendo un ruido. Les pido el favor que cierren los micrófonos para que no nos interrumpa. Entonces, esa era una parte que hacían ellos. Y el señor Pizarro tenía la tendencia al entrenamiento rural, le gustaba mucho la guerra de guerrillas rurales, y tenía también campamentos de entrenamiento donde iban por parejo Quintín Lame, M-19 y Ricardo Franco a entrenarse. Y como el hermano de Pizarro, el que asesinó a 164 campesinos allá en la zona de Tacuello, era el jefe del Ricardo Franco con Javier Delgado, pues más cercanos todavía en esa formulación de cursos y en el intercambio con los narcotraficantes. La relación de la guerrilla con el narcotráfico la comenzó fundamentalmente el M-19 y luego la siguieron las FARC. También ya el señor Pizarro había conseguido por medio de sus contactos internacionales que el mal llamado Batallón América, o sea, una agrupación de delincuentes provenientes de Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, se integraran en una especie de compañías guerrilleras que actuaban de manera masiva contra la institucionalidad colombiana. Y ahí estaban presentes todos ellos. Y Jamundí ha sido como su primer epicentro, porque siempre hablaban de que había que tomarse Cali, o por el norte o por el sur, pero había que tomarse Cali. Y para eso las dos cordilleras les facilitaban el movimiento hacia el norte o hacia el sur, depende cómo estuviera la presión militar y las circunstancias para rodear y asaltar a Cali. Era obvio que se estaban metidos en extorsiones, secuestros, actividades de narcotráfico, como ya hemos dicho, y el uso de minas antipersona irregulares, o las mal llamadas minas quebrapata, inclusive uso de minas artesanales o las reales, las técnicamente elaboradas que conseguían en el mercado negro para atacar a los escuadrones de caballería que estaban distribuidos por pelotones, buscándolos también en el área, porque era una especie de guerra regular dentro de un marco irregular, y el grupo mecanizado Cabal tuvo que mover sus unidades de caballería mecanizada y motorizada por la región para apoyar las operaciones, porque había combates en las carreteras, en los puentes, en sitios urbanos o semiurbanos. Era normal encontrarse un grupo de terroristas del M-19 y entrar en combate con ellos. Entonces estaban en un proceso que tenía un solo objetivo: copar el epicentro geopolítico alrededor de Cali para, ya vimos por su ubicación geográfica el departamento, separarlo del resto del país. Y años más tarde eso fue lo que quiso hacer el señor Cano, trasladándose hacia el Cauca, hacia el Valle, y era lo que pedían las FARC desde el gobierno de Uribe, cuando insistían tanto que les despejaran toda Florida y Pradera, porque el objetivo no era esas dos ciudades, sino era tener un buen espacio geoestratégico alrededor de Cali y avanzar en lo que ellos siempre han querido,
que es la toma del poder. Y en el caso de Uribe lo vieron porque en Cundinamarca no pudieron rodear a Bogotá gracias a la presión que se ejerció con las operaciones que se hicieron aquí en Cundinamarca. Entonces había que liberar en segunda medida a una capital importante y partir el país en dos, y ese era Cali. Esas son las connotaciones generales de lo que era el M-19 en el Valle y en Colombia en esa época, mi coronel González. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuáles fueron las actividades más recientes antes del contundente golpe a una cuadrilla del M-19 enfrentada a tropas de la BR-3 en el área rural de Jamundí, Valle del Cauca, en sucesivos combates tipo guerra regular para el lapso del 1 al 3 de marzo de 1986? Bueno, mi coronel, aquí en estos días anteriores al mes de marzo del 86, cuando ya se fue tomando forma la operación que estamos analizando, se recibió mucha información, pero información probada, y algunas aerofotografías que logró tomar la Fuerza Aérea con muy pocos medios, hay que reconocerlo. Eso era más artesanal que tecnológico. Y con una red que crearon los oficiales profesionales de la Reserva, adscritos al batallón Pichincha, una red de comunicaciones y unos escáneres que trajeron algunos de ellos de Estados Unidos, que esa época eso era una cosa novedosísima aquí. Y ellos se movían por la región a distintas horas y prendían sus radios de escáner y copiaban las comunicaciones, las grababan con esas grabadoras pequeñas que era de pilas y de cassette, que se iba moviendo ahí manualmente una cinta, y de esa manera se obtenía información, y cada vez era más reiterativa la comunicación entre distintas estructuras, y ya no hablaban ni siquiera en clave, al principio era todo criptografiado. Poco a poco se fueron tomando confianza y era diciendo que iban a tomarse a Cali, que eso iba, el Batallón América tenía ya todo situado, que la información, que tenían contactos dentro de las unidades militares que les pasaban información, todo eso se escuchaba y le llegaba a oídos de la brigada para planear la acción. Y siempre el énfasis era sobre la cordillera occidental y muy poco a la oriental. Y la razón es lógica, es por el río Cauca, porque si hacían una acción contra Cali desde el oriente, tenían que cruzar el río Cauca y estaban obligados a cruzar los puentes, o quedaban, en caso de una escapada, quedaban prácticamente encerrados, porque se les podía bloquear al otro lado del río Cauca y ahí quedaban en medio de dos fuegos. Entonces el énfasis era por eso en ese momento en la cordillera occidental, en particular sobre Jamundí. Ese fue el primer antecedente que se tenía. El batallón Colombia, que era de la 10ª brigada, estaba agregado operacionalmente a la 3ª brigada y fue emboscado días antes. En la emboscada afortunadamente no hubo muertos ni heridos del batallón, pero fue emboscada la tropa. Fue un combate intenso cerca de el sitio donde después se desarrolló esta operación. Y los bandidos eran agresivos porque tenían sus fuerzas especiales, que ya lo hemos analizado, que hicieron el asalto en el batallón Cisneros unos meses antes y siguieron haciendo o cometiendo acciones agresivas. Hicieron un intento de asalto al puesto de mando del batallón Colombia en la Liberia, y se presentó un combate nocturno allí en el cual terminaron 2 soldados heridos y ningún terrorista les pasó nada, pero hicieron el intento de asaltar también el puesto de mando del batallón Colombia en la Liberia. El ejército dispuso el envío de las fuerzas especiales rurales, que en ese tiempo eran 2 batallones. Eran 2 batallones, era un solo batallón en ese momento, y luego crearon el segundo. Y ese batallón eran más o menos 200 comandos al mando de un mayor, unos oficiales y unos suboficiales entrenados todos en guerra de guerrillas, con unas especialidades muy propias de las fuerzas especiales rurales. Andaban muy cerca con el grupo Cabal
El grupo Cabal prestaba el patrullaje terrestre y las fuerzas especiales hacían incursiones sorpresivas en una especie de técnica novedosa de guerrilla, de guerra de guerrillas para sorprender a los bandidos, pero resulta que aquí los sorprendidos fueron las tropas y fue un intenso combate también. No tuvo mayores resultados, pero fue un combate intenso entre las fuerzas especiales y los bandidos del M-19. Pero se le fue sumando cosas y la actividad era permanente, o sea, la guerrilla con su presencia y el ejército buscándola. Era una especie de juego del gato y el ratón, como suele suceder en ambientes de contraguerrillas. En una de esas acciones, las fuerzas especiales capturaron a un bandido. Capturaron a un bandido del M-19 con armas y con toda la prueba, no podía negar, hasta con vestido de uniforme de policía. Entonces contó todo lo que había, contó las relaciones internacionales, cómo estaban trabajando, cómo había gente de varios grupos terroristas, de Sendero Luminoso, de Faro Vive Carajo, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Montoneros, Tupamaros, los Sin Tierra de Brasil, todos tenían su representación ahí, porque la idea de Pizarro era formar una especie de brigada guerrillera continental que se llamara la Brigada de Liberación de América. Y si uno se pone a pensar, pues detrás de todo eso estaba Fidel Castro y también estaba para la época la Unión Soviética, que no se había caído y que tenían el control del narcogobierno en Nicaragua con el sujeto este que está otra vez ahí, el tal Ortega. Tenían esa influencia. En El Salvador estaban en plena guerra promovida por Cuba y la Unión Soviética. Entonces era un punto importante de articular todas las guerrillas de Latinoamérica en un proceso muy idílico, muy ambicioso, pero repito, no es que ya lo tenían listo, sino que era su plan. Y así hay que entenderlo. Así lo planeaban ellos y lo estaban desarrollando. Y si se entiende así, pues sabemos, también entendemos cómo se pudo contrarrestar o cómo se impidió que se realizara eso con la acción de las tropas. Con base en el interrogatorio, en las informaciones que dio este delincuente, el comandante de la tercera brigada reubicó su puesto de mando. La brigada tenía puesto de mando, a pesar de que era tan cercano o es tan cercano lo que ocurre en Cali, tenía puesto de mando rural el comandante de la brigada y se movía permanentemente. Entonces, ante esta situación, decidió cambiar la ubicación para estar más cerca de las operaciones que se iban a desarrollar. Y por su parte, el famoso Batallón América, como lo llamaron los terroristas, los hermanos Pizarro y todos los delincuentes que lo acompañaban, tuvieron varias incursiones agresivas, metieron a las áreas rurales urbanas de Cali y de Jamundí, de Santander de Quilichao, amedrentando y desafiando completamente la fuerza, y fueron varios los combates. La Fuerza Aérea tuvo que ir a utilizar sus helicópteros artillados, el ejército, los vehículos de orubre, de ruedas del grupo Cabal, y hubo muchos enfrentamientos. Las fuerzas especiales fueron varias veces helicoportadas y metidas en sitios bastante álgidos, y acababa de pasar por esos días también la masacre de Tacuelló perpetrada por el tío de la ilustrísima defensora de derechos humanos, María José Pizarro, que habla de los crímenes de Estado y nunca habla de los crímenes que cometieron el papá y el tío y la tía, que eran delincuentes. Eso lo obvia. Entonces, la agresividad del Batallón América y de todos estos criminales, más la masacre de Tacuelló, tenían realmente el ambiente muy caldeado, nexos con el narcotráfico, violencia urbana en Cali, violencia en Buenaventura. Era una situación bien compleja para la tercera brigada lo que estaba viendo. Entonces eso, a grandes rasgos, son los antecedentes a la operación, mi coronel González. Mi coronel, ¿cómo se desarrollaron los sucesivos combates contra la pandilla terrorista encabezada por Carlos Pizarro, alias Carro Loco, en esa área rural de Jamundí? Bueno, mi coronel, entonces el sujeto que fue capturado pues dio una información muy exacta, no era un tipo raso, era ya un cabecilla de comisión, tenía cierto conocimiento y cierta formación revolucionaria. Entonces su información fue muy clara sobre los sitios donde presumiblemente se podían localizar o los que más visitaban
Entonces, se hizo una toma de un dispositivo, se planeó la operación muy en detalle, con cuántas tropas se hacía, quiénes intervenían. Y, por ejemplo, entonces se trasladó el puesto de mando de la tercera brigada que estaba en la Liberia, muy cerca donde el grupo terrorista había intentado destruir el puesto de mando del Batallón Colombia. Lo trasladaron a San Antonio, o sea, mucho más cerca donde ocurrieron los hechos. Y simultáneamente se le ordenó al batallón José Hilario López que se acercara más al área por el río Claro, que hiciera un cierre mucho más específico, más estrecho sobre los posibles puntos de cruce del río Clare con base en la información que dio el delincuente. O sea, si los puntos de cruce son estos y estos, que son los más usuales, entonces tratemos de cerrar esos puntos para que por ahí no se crucen. Y a las fuerzas especiales, que eran 160 hombres, se les dio una organización irregular al punto que quedaron de a 10 grupos con, perdón, 16 grupos con de a 10 hombres cada uno. Y también el batallón Pichincha se le dieron unas instrucciones de control sobre los carreteables más reconocidos y otros de patrullaje y registro alrededor de toda la zona para presionarlos a que salieran a algún punto donde se enfrentaran sorpresivamente con tropas que estaban esperando a ver si caían ahí. Y al batallón Colombia se le dio la misión de entrar sobre el objetivo principal que determinaba el bandido, a buscar y a destruir. Entonces, como vemos, es una maniobra bien concebida, riesgosa, en una zona muy quebrada, con también altas posibilidades de que el terreno facilitara el escape de los delincuentes por la configuración del mismo. Entonces, el 1 de marzo del año 86 por la noche, se inició la incursión. La 13ª Brigada aquí de Bogotá envió a un grupo de tiradores escogidos, de personas entrenadas como francotiradores, como snipers, y a esos los ubicaron en unos sitios precisos donde, según la información del bandido, se podía también golpear a las estructuras que se movieran. Entonces vemos que hay un movimiento grande, es el ejército completo el que está comprometido, y allí se inicia el desarrollo de la operación. La infiltración resultó exitosa, ninguna de las unidades de primera línea entró en combate durante la primera noche de infiltración, pero muy pronto el dispositivo se descubrió porque uno de los grupos de fuerzas especiales capturó un tipo que iba con un montón de remesa en unas mulas para abastecer la cuadrilla. Entonces lo entrevistaron, el comandante de la brigada tomó la decisión de que el tipo siguiera con la remesa hasta el sitio donde se suponía que iban a recibírsela, pero que previo a eso, muy cerca al lugar, una tropa del batallón Colombia se emboscara y cuando llegaran los bandidos a recoger la remesa, pues los diera debajo, los capturara de acuerdo a lo que sucediera. Todo se montó así, pero como suele suceder, una cosa es la que se planea y otra es la que ocurre. Y uno de los sectores que han ordenado emboscarse, los soldados o el comandante como que no la creyó, como que pensó que no era así y dejó los soldados prácticamente a la vista de todo el mundo. Y los soldados seguramente no tenían la instrucción precisa o tampoco creyeron, o había una casa por ahí cerca donde vendían quesos, quién sabe qué pasó. En todo caso, de cometer un error gravísimo. Y un soldado se quedó fuera de la emboscada allá a la vista del camino. Y cuando venía un tipo ahí con poncho, dos tipos con poncho, y otro que venía detrás, dice que a recoger la remesa, el soldado le va preguntando, ¿usted quién es? Y el tipo sacó la subametralladora por debajo del poncho y asesinó al soldado. Y los demás se volaron y hasta ahí la operación pues quedó como incompleta. Entonces se siguió desarrollando
el comandante de la brigada pues entendió el error humano y la falla que hubo, pero no se detuvo ahí. Y entonces siguió presionando y capturaron a otros 2 bandoleros y se les hizo más trabajo de inteligencia para determinar dónde estaban. Ocurrió, como ya lo dijimos, el asesinato del soldado. Entonces se ordenó el reajuste del dispositivo del Batallón Colombia y el Batallón José Hilario López para estrecharlo más, porque la conclusión que se sacó es que si ahí iba la remesa para tanta gente, no estaban muy lejos y que naturalmente al producirse el combate y le llegaba la información, perdón, al producirse el asesinato del soldado y le llegaba la información, ellos se iban a mover porque entendían que el dueño, que el que le llevaba la remesa había sido capturado y que estaban ya en la mira y se iban a mover. Entonces esas fueron las decisiones que se tomaron de reajustar el dispositivo, estrecharlo más todavía, o sea, acercarse más al grupo para que las cosas se desarrollaran. Y de ahí para allá se desató un combate que fue de prácticamente 2 días, de lo más sangriento que ha habido en la zona, porque el M-19 fue quedando encerrado y las tropas fueron encerrándolo. Pero como el terreno es irregular, entonces había la posibilidad de que hubiera muertos de ambos lados. Una dificultad muy grande es que la zona, como vimos en la foto, una de las primeras fotos, se nubla muy fácil, se tapa el cielo, como se dice en términos coloquiales de las operaciones de contraguerrillas. Y no podía la Fuerza Aérea apoyar ni con fuego aerotáctico del avión AC-47 ni con los helicópteros artillados. Entonces todo el ejercicio se desarrolló terrestre la mayoría del tiempo que duraron estos combates, que fueron muy fuertes porque murieron varios soldados y también varios terroristas, pero no había tiempo ni de sacar a los heridos ni a los muertos, sino seguir en el combate y darle primeros auxilios hasta que por fin entraba un helicóptero y sacaba un herido, pero esos eran periodos muy breves porque la situación no lo permitía. Entonces fue un combate intenso de prácticamente 2 días en los cuales hubo una serie de maniobras que se iban desarrollando por parte del comandante del Batallón Colombia y del Batallón José Hilario López, pero especialmente el de Colombia que llevaba la responsabilidad principal, en la medida que la información fluía, pero el terreno completamente nublado y se corrió un riesgo grande que afortunadamente resultó efectivo, que fue el uso de los morteros de la artillería del grupo del batallón Palacé, sin tener claridad exacta de los objetivos, sino sobre el mapa y corriendo el riesgo de que de pronto se golpeara en alguna locación o en alguna vivienda o en alguna infraestructura civil. Afortunadamente eso no pasó, pero sí fue muy efectivo ese fuego de artillería porque desalojó a los bandidos de los cerros donde se hacían fuertes. Recordemos que el M-19 armaba trincheras para combatir en forma regular, y el combate se prolongó durante 2 días de esa manera intensa, con muchos muertos de lado y lado y con heridos. Hubo varias emboscadas a las tropas, en una fue fatal, cayeron 4 soldados de una vez ahí, fue la más crítica de lo que ocurrió. Y la maniobra siguió hasta el final, hasta que por medio de artillería y de fuego de morteros y la maniobra en el teatro de operaciones de soldados con fusiles G3 que todavía no los han cambiado y algunos con Galil, como fueron las fuerzas especiales, que fueron muy efectivas con esos grupitos de 10 personas porque se infiltraban muy rápido, entraban en combate, desalojaban a los bandidos del sitio y la tropa gruesa podía avanzar e irlos desalojando ya de las posiciones principales. Entonces vemos que es una especie, en síntesis, como de combinación de guerra regular dentro de lo irregular y que ni siquiera puede llamarse de posiciones porque los bandidos no la controlaban, no ejercían gobierno. Eso para aclarar que nunca ha habido guerra de posiciones en Colombia, como dicen algunos, entre comillas, especialistas en el tema. Entonces, esos fueron, en resumen, los hechos
de esos 3 días, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo se cuantifican los resultados del enfrentamiento armado entre tropas de la Tercera Brigada y bandoleros de la cuadrilla del M-19, caso táctico tratado en el programa del día de hoy? Bueno, entonces fueron 4 soldados muertos, 3 en la emboscada no fueron 4 sino 3. 3 en la emboscada y el soldado ese inocente, ingenuo, que se dejó matar allá donde debía estar emboscado y no en el camino, dejándose ver. 4 soldados muertos y 6 soldados heridos por la acción de las minas o de los disparos de los terroristas. Entonces, como vemos, el ejército sufrió en total 10 bajas entre muertos y heridos. Y en el registro del área, después del combate, se encontraron 22 bandoleros muertos. Entonces, sumen ustedes, ya habíamos dicho que en el primer golpe fueron 37 en el mes de septiembre, 13 más que fueron a finales de septiembre del 85, luego 22 en febrero, entonces nomás van 52, los 2 que murieron en el batallón Cisneros 54, los que murieron en el Palacio de Justicia, que fueron varios. Entonces hagamos la cuenta de cuántos muertos probados tuvo el M-19 en menos de un año, pero seguían insistiendo. Y aquí entre estos bandoleros muertos que cayeron allá, todos NN, no tenían ninguna identificación, nunca se supo si todos eran colombianos, había unos de rasgos indígenas, pero pues se tomaron las huellas, ¿no? Y eso sí lo que se hace en el levantamiento de los cadáveres, pero por lo menos en ese momento no se identificaron quiénes eran los criminales muertos. Entonces fue un combate muy cruento. Si en 2 días hay 26 muertos en una zona, 26 personas muertas, de ellos 22 bandoleros, es porque el intercambio de fuego fue muy intenso y fue una situación muy crítica la que se vivió en el Valle del Cauca en ese momento. Se decomisaron lo mismo de siempre, ¿no? Las municiones, casetes, mensajes, propaganda y documentos valiosísimos para futuras operaciones. Pero así se resume. Claro, eso es una lista larga de todo lo que encontraron, municiones de diferentes calibres, granadas, una ametralladora, bueno, un montón de cosas que son parte del archivo histórico y de los balances ya técnicos para temas jurídicos, pero en términos de historia, esto es lo que nos compete resaltar, que 4 soldados ofrendaron su vida, 6 soldados quedaron heridos y que el sacrificio del ejército colombiano ha sido muy grande en todas las épocas de la historia de Colombia para evitar que los terroristas de las FARC, el M-19, el ELN, EPL, Quintín Lame, Partido Revolucionario, etcétera, hayan avanzado a lo que han querido siempre, que es tomarse el poder para someter a Colombia a una dictadura comunista. Coronel, de acuerdo con la narrativa histórica, ¿cuáles son las consecuencias de este contundente golpe al terrorismo bandolero encabezado por Carlos Pizarro, que se hizo célebre con el criminal alias de Carro Loco? Bueno, consecuencias, como siempre lo mencionamos, son muchísimas y la historia tiene esas características, ¿no? Que con el paso del tiempo se acopian hechos, se acopian documentos, se acopian testimonios, se desempolvan conclusiones que no se han tomado al unir una cosa con la otra, pero tratemos de sintetizar algunas. Fue efectivamente un duro golpe a la coordinadora guerrillera en el Valle, quizás inclusive más fuerte que el de Florida, por una razón. En Florida hubo 37 bandoleros eliminados del M-19, del Quintín Lame y del Ricardo Franco, y allí fue porque, como lo vimos, estaban haciendo un trabajo en la cordillera oriental, en la cordillera central, mejor al oriente de Cali, de preparar apoyos para lo que se estaba realizando en Occidente, que era el alistamiento para tomarse a Cali con el batallón América, y ya que no les había surtido efecto el plan de tomarse el batallón Cisneros unos meses antes, entonces ahora el objetivo era tomarse el cuartel de la Tercera Brigada,
Así de fácil. Entrar y tomarse la tercera brigada y ya tener el control no de un batallón, sino de una brigada. Que lo lograran, eso es otra cosa. Eso no está aprobado, pero era el plan, es lo que queremos decir siempre. Porque hay personas que se enceguecen ahí mismo y dicen, no, pero usted cómo va a decir eso si no lo pueden. Pues yo no estoy diciendo que lo iban a lograr, ese era el plan que tenían. Entonces, tenemos que entender las cosas así. Bueno, segundo, fue un complemento muy importante a los golpes anteriores que vimos en sesiones anteriores, el de Florida y el de ayer en Monteloro, que totalizaron 50 bandoleros eliminados. Pero reiteramos, este es más importante porque fue al corazón del grupo principal, al que llevaba en términos militares el objetivo principal, era tomarse a Cali. Fue una exitosa experiencia de guerra mixta porque ya vimos, intervienen fuerzas especiales que son grupos entrenados para golpear en la retaguardia al adversario e impedirle mucha maniobra, impedirle movilidad, impedirle aprovisionamientos y torpedearle su misión táctica. Entonces las fuerzas especiales cumplieron una misión valiosísima en la retaguardia estratégica del M-19 allá en San Antonio, Jamundí. Pero al mismo tiempo la caballería cumplió una misión importante con el patrullaje en los carreteables y el apoyo al avance de la infantería, porque hubo episodios, inclusive recordamos que los noticieros de televisión los publicaban, en que se desataban los combates en las carreteras y los soldados tenían que avanzar protegidos por los tanques para tratar de desalojar a los terroristas de los sitios donde estaban emboscados disparándole a la tropa. También la efectividad del fuego de artillería aflojó muchísimo la resistencia y claro, causó algunas bajas, pero más que las bajas fue el efecto psicológico que los desarticuló, los desorganizó, los sacó de las posiciones donde estaban fuertes y los dejó expuestos al fuego de los tiradores especializados y de los tiradores normales. También hay que resaltar ese tema de los francotiradores enviados desde Bogotá, que tenían buen entrenamiento, buen pulso y estaban adecuados para actuar de manera muy disciplinada en sitios clave donde se presumía que podían disparar de acuerdo con la información que dio inicialmente el bandido y lo que se consiguió. También la exitosa operación se nota en el trabajo de inteligencia con los capturados que hubo durante la operación, que se consiguió una información muy exacta y con lo que ya era exacto, a los siguientes que se capturaba, pues era más fácil preguntarles porque no se iba a indagar, sino sobre puntos concretos se enfocaban las entrevistas o los interrogatorios. Hubo información para nuevos golpes, en particular para las redes urbanas en Santander de Quilichao, Jamundí y Cali. Algunos, como se supone, levantaron vuelo rapidito antes de que llegara el ejército o la fuerza pública a capturarlos, pero otros sí fueron capturados y entonces se produjo más, se aclaró mejor la situación y se pudo combatir mejor. Desde el punto de vista de la coordinadora guerrillera, se les desarticuló una importante área base que tenían allí montada entre Santander, Jamundí, Cali, pero especial el epicentro en Jamundí. Se logró la desarticulación de la unidad interna, como lo hemos venido mencionando. Las FARC insistían mucho que ellos eran los expertos, los que sabían que no les pasaba nada y que el M-19 incumplía. Entonces ya ese paso de coordinadora guerrillera, de coordinadora nacional guerrillera a coordinadora Simón Bolívar, implica una serie de compromisos, tienen debates, otras reunitis y los pone en evidencia más claramente para nuevas operaciones, porque era difícil cambiarle la mentalidad a unos y a otros. Y eso a la final fue lo que condujo a la rendición del M-19. El M-19 no negoció nada, se rindió, se entregó, pero los terroristas como Navarro, Petro, todos los delincuentes que ahora son políticos, dicen que no, que ellos negociaron la dignidad, que dignidad ni que nada. Estaban ya sometidos después de todos estos golpes. Bueno, aquí hubo una destrucción parcial de una cuadrilla del M-19 y eso condujo a que se consiguiera información que más tarde fue efectiva en, por ejemplo, en la baja de Iván Marino Ospina, de Iván Marino Ospina no, sino de Álvaro Fayad, aquí en Bogotá,
en un apartamento de unos intelectuales de izquierda que apoyaban todos esos procesos rarísimos de violencia, porque los documentos que se encontraron y las informaciones iban apuntando hacia dónde corría el agua al molino. Bueno, y por último, se destaca que hubo ya una política institucional de mejorar los servicios de inteligencia técnica, porque estaba plenamente probado que con equipos muy manuales, que eran escáner, y que era un escáner en ese momento, un radio normal de los mismos de 2 metros que se utilizaban por parte de los bandidos, que lo ponían y la persona tenía que tener la paciencia de estar ahí moviendo el dial, hasta que escuchaba la conversación y rápidamente con una grabadora de esas pequeñitas grababa todo lo que escuchaba. Eso era muy manual, pero funcionó. Ya después se mejoró y tuvo más equipos y ya llegamos a lo que tenemos hoy. Pero fue ese el inicio de esa parte, de esa forma de hacer la inteligencia. Entonces, algunas de las consecuencias, porque son muchas más, pero esas nos quedan de ese momento, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Habida cuenta que han transcurrido 36 años de este sangriento episodio del conflicto armado en Colombia, ¿cuáles conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral se derivan de estos hechos? Entonces, en el orden militar, ya las acabamos de enunciar todas, no hay necesidad de repetirlas. Fue toda una enseñanza. Fue, en síntesis, la necesidad de aplicar la doctrina táctica militar que se estudia en guerra regular a muchos procesos de guerra revolucionaria, articularlos y saber que el empleo de la fuerza tiene unos procedimientos que dependen del terreno, del adversario, de la misión que se cumple y del tiempo atmosférico, porque aquí vemos que en esta operación el tiempo atmosférico no ayudó mucho. Eran contados los minutos que tenía un helicóptero para entrar y salir y evacuar un soldado o reabastecer las tropas o llevar algún apoyo, que el tiempo atmosférico impidió que los helicópteros pudieran ametrallar, que eran muy efectivos para ablandar las posiciones de los bandidos en ese momento. Entonces se aprendió mucho de los 4 factores: misión, que se cumplía, que tocó combinarla en forma regular con irregular; enemigo, que era una forma distinta de combate, inclusive una especie de invasión de delincuentes de varios países; el tiempo atmosférico, ya lo dijimos, y el terreno completamente escarpado, difícil, clima frío en una parte, luego ya bajando más cálido, con unas carreteables muy difíciles y con posibilidad de emboscada todo el tiempo. Bueno, unas características muy especiales. Entonces los factores MET, misión, enemigo, tiempo y terreno, dieron enseñanzas nuevas para rediseñar la doctrina militar y aprender mucho de eso. En el campo social, como siempre lo hemos cuestionado aquí, es que hay un alejamiento total de la dirigencia política regional, nacional y local frente a lo que ocurre en esas regiones. Algunos dirían, o podríamos decir, es que como Colombia es un país tan nuevo, que estos asentamientos siempre son consecuencia de no una planeación organizada, por eso ocurre esa conflictividad social. Esa es una de las teorías que tienen los sociólogos para explicar por qué hay violencia en Colombia. Y tiene cierto asidero, pero lo que no tiene asidero es que la dirigencia política, sabiendo eso desde hace tantos años, vuelva e incurra en los mismos errores. Porque si un fenómeno social ocurre y después de que se desarrolla es imposible dar pie atrás, pero lo que no es imposible dar pie atrás es que se vuelva a repetir porque ya se conoce y no se tome la acción correctiva. Entonces, en este campo social sí hay una responsabilidad grande de la dirigencia política, que no ha entendido y sigue sin entender, porque están más enfrascados en la disputa y en la toma del control político que en lo que les corresponde en el cargo que van a ejercer. Por eso hemos sido tan reiterativos en esta fundación. Es que no es decir que cualquiera puede ser político porque los otros lo han sido, porque eso es más de lo mismo. Es que hay que identificar el problema
como ya se ha identificado, que es la falta precisamente de la acción de los dirigentes políticos y diseñar los probables cambios o por lo menos intentarlo y darle un vuelco a eso. Pero aquí lo que nos llaman cambio es traer el comunismo. Ese es el cambio que hay que darle a Colombia. Traer el comunismo para igualar a Venezuela. Entonces, esa no es la solución. La solución es llegar a donde están esas comunidades y buscar procesos productivos que los integren en la sociedad y que minimicen la delincuencia, porque en ninguna sociedad se podrá suprimir definitivamente la delincuencia de ningún tipo. Pero sí, en la forma que se logre integrar políticas de Estado, políticas regionales con la sociedad, pues va a cambiar la situación. Pero aquí se recurre al uso de la fuerza, a mantener los mismos esquemas de politiquería y por eso esas áreas se vuelven fermento para que haya más guerrillas y violencia. Y en lo geopolítico, ni para qué mencionarlo, porque ya lo hemos reiterado tantas veces, lo que significa el departamento del Valle, y aquí el caso específico, lo que significa Jamundí para Cali. Pero si vamos a mirar, después de eso habrán pasado 10 gobernadores por el cargo de administración departamental en Cali, en el Valle, y de seguro que no ha habido ningún proyecto gubernativo ni gubernamental orientado a enfocar que esa región tan importante geoestratégicamente para Cali, no solo para los militares, sino para los políticos, para el desarrollo social y cultural del municipio, sigue siendo igual. Y como vimos en una foto reciente, lo que hay es una serie de asentamientos humanos en las zonas rurales, deforestación y riesgos de que ocurran deslizamientos, riesgos de que la guerrilla se posicione y el narcotráfico y otros grupos criminales, al contrario, han crecido más en Jamundí que reducirse. Entonces quiere decir que geopolíticamente no se ha avanzado y que estamos quedados y que 36 años después de que el M-19 hizo esa experiencia ahí, nadie lo ha entendido y todo pasa como unas anécdotas de que ocurrió aquí, pero no se le da una visión de cambio. Y finalmente en el campo moral, pues es la sumatoria, es la articulación de todo esto que hemos visto, donde hay unas responsabilidades de unos irresponsables que por estar pensando siempre en sus egoísmos y sus cosas personales, se les olvida que la función de un gobernante es gobernar y que gobernar no es pelechar para sí, sino traerle la máxima suma de felicidad y desarrollo a un pueblo para que sea ese pueblo el que jalone sus procesos históricos articulado a un proceso de desarrollo nacional y no jalone procesos atados a grupos criminales, que es lo que estamos viendo que ocurrió en ese momento y que desafortunadamente sigue afectando a ese hermoso departamento que es el Valle del Cauca. Entonces, mi coronel González, creo que hoy usted vuelve y nos refrenda un montón de cosas interesantes de todo esto que hemos visto hoy. Gracias, mi coronel. Pues este caso es todavía, siempre hemos dicho con cierta regularidad que estos combates son excepcionales, pero este tiene unas características en el campo político y social y casi que hasta familiar muy definidas que vale la pena poner en evidencia para darle claridad final a toda la narración de los combates y de los hechos. Entonces resulta que en Colombia nos acontecen situaciones singulares, como es el caso de una familia socialmente privilegiada en todos los aspectos, incluso de prestigiosas universidades de alta cátedra, con un padre de alta graduación militar con distinguidos cargos diplomáticos, y que es de razonable suponer que esas condiciones deberían ser utilizadas en beneficio social, por las vías lógicamente democráticas, que son las apropiadas para nuestra forma de vida y nuestra cultura, nunca en forma violenta. Y para comprobar que eso es posible, es el hecho actual de que la hija del terrorista en este momento puede ser senadora con grandes privilegios honoríficos, políticos y económicos, gracias a esa inmensa generosidad y tolerancia del pueblo colombiano.
cuya capacidad de perdonar a quienes lo ofenden es casi que inagotable. Una virtud que los terroristas han aprovechado para agredirlo sin compasión, creando grupos criminales para secuestrar y extorsionar sin ninguna clemencia. Y lógicamente buscando la forma de esclavizarlo apoderándose del poder político, del gobierno, como ellos dicen, que es su objetivo final. Lógicamente para reemplazar lo que ellos llaman la burguesía dominante, pero por su propia burguesía proletaria, que ellos mismos lo han confesado en los análisis y en los adoctrinamientos marxistas. Y esa burguesía proletaria que en todo el mundo ha demostrado ser dictatorial y tiránica, además de no crear ningún progreso ni desarrollo económico. Sin embargo, aún la señora María José Pizarro demuestra su supuestamente justificado rencor social, siendo odiosa y ofensiva incluso contra el cuerpo de policía. La protegen de sus muchos enemigos que creó su padre con su comportamiento, y sus familiares, su tío y su tía y demás. Y que los colombianos de muy buena voluntad le pagamos con nuestro presupuesto todo ese esquema y costoso sistema de seguridad, que lógicamente es una infamia que es históricamente válida para recordar en la verdad histórica imborrable. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muy amable. Entonces, mi coronel Alarcón, si es tan amable y nos ayuda con los comentarios que debe haber